vamos a dar una vuelta de página, porque ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el bullying. Y surgieron algunos datos que nos parecen son muy convocantes para debatir una situación en la que hoy se habla más, pero no sé si estamos mejor preparados. Digo, en el funcionamiento como papás, como mamás. Como docentes. En lo que sucede en las escuelas. Sí, además, yo no sé si son los medios de comunicación, las redes sociales, pero cada vez más frecuentes, cada vez más violentos los casos. Se expone más, ¿no? Se visibiliza más. Se expone mucho más. Ahora, ¿están cambiando estas circunstancias, estas situaciones? Porque la verdad es que es dramático. Ayer observábamos también cómo se vinculan los casos de bullying muchas veces en situaciones muy dolorosas y a veces extremas, como pueden ser el suicidio adolescente. Bueno, todo lo que implica, ¿no? Y mirá lo que ocurrió en Corrientes la semana pasada, que ya una mamá cansada de ver a su hijo sufrir y que no encontraba respuesta en la escuela, en los docentes, en la directora, en los otros padres, hizo una denuncia policial. Y el juez directamente tomó una decisión. Bueno, y o sea, ya llegar ahí a la justicia. Sí, claro, cuando vos tenés que llegar a eso por una situación de tu hijo. Y además un debate que ayer me pareció muy interesante, que me lo planteó una mamá, que el hijo había sufrido bullying y la convocaron a una mediación y la mujer no fue. Porque dice, ¿cómo vamos a mediar entre la persona o el niño? Claro, no hay una negociación en esto, ¿no? Pero vamos a preguntárselo a un especialista, al licenciado Juan Pablo Sorza, para que nos ayude precisamente a analizar este contexto. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Si le parece, no sé si tenemos, Ale, las tramas para poder referenciar algunos datos que hemos planteado sobre la situación del bullying. Si las tenemos, las vamos a compartir. Si no, las planteamos en un segundito. Además, en un contexto en el que Argentina está muy mal ubicado con respecto al bullying. En los peores escenarios del mundo. Claro, porque, Juan, es así, ¿no? Estamos entre los más, con más casos de bullying. Lamentablemente, en este aspecto estamos también rankeando un poco por arriba. Y como dicen ustedes, hace mucho que venimos investigando esto, creo que hace 50 años ya, y quien venimos trabajando en estas temáticas nos encontramos que lamentablemente hemos hecho poco, parece, como comunidad todavía, porque los casos, lejos de disminuir, se han incrementado y dramáticamente después de la pandemia, ¿no? El efecto que ha tenido volver a las aulas después de nuestro encierro y de las situaciones que venían viviendo los chicos con ansiedad, depresión, de la violencia intrafamiliar, que se duplicó en el periodo de encierro. Luego, en el año pasado, nosotros empezamos a trabajar generalmente estas situaciones después de 4 o 5 meses transcurridas las clases. El año pasado fue las primeras 2 o 3 semanas y este año también estamos notando lo mismo. Entonces, claramente es algo que se está incrementando y después de la vivencia que tuvimos como humanidad, lo estamos sintiendo mucho más fuerte, ¿no? La dificultad de convivir y de estar con otros es un desafío en el plano escolar. Nos gustaría que nos explicaras, Juan Pablo, cuando hablamos de bullying, ¿de qué hablamos? Para que el papá y la mamá que entiende que hay una situación, porque muchas veces lo hemos vivido desde casi naturalizar esos procesos, porque a lo mejor lo sufrimos de chicos, porque a lo mejor fuimos protagonistas de chicos sin saberlo de esa misma circunstancia. ¿Qué es el bullying? Tal cual. Vos cuando hablas de bullying siempre tenemos que diferenciar como un aspecto básico, o 3 si querés, pero uno central, que hay un grupo de compañeros o uno de los compañeros o compañeras que para por ahí sobresalir o tener alguna instancia de reconocimiento en su grupo, somete a otro. Cuando decimos someter, siempre hay un desequilibrio de poder. Eso tenemos que tenerlo pensado. Es decir, este estudiante tiene mayor poder de acción en el grupo, en el resto, y hay otro que, por eso se dice víctima, va a empezar a sufrir esto sin tener las herramientas para poder salir, porque no es una carga solamente que hiciera en un momento, un hostigamiento. Esa es la otra variable central. Vos tenés una diferencia de poder sostenida en el tiempo donde se da esta dinámica de acoso. Por eso, cuando uno piensa que alguien está viviendo esa situación, que puede llegar a tomar la decisión de quitarse la vida, porque a nivel mundial y en Argentina también tenemos cada vez índice más alto de suicidio por este tipo de situaciones, es sumamente preocupante, ¿sí? Eso dista a lo mejor de una cargada, un apodo, un chiste que se le hace a un compañero. Son cosas diferentes. Claro está que ya sabemos que los contextos donde las cargadas, los apodos, el hostigamiento, la competitividad, el no interés por los demás, que se llama clima, en lo que sería la jerga escolar, el clima de la escuela, cuando tenemos esos climas está muy relacionado con situaciones de acoso después, pero no son acoso en sí mismo, ¿sí?
Los datos que provee la propia ONU, la Organización Nacional, además de la lucha contra el bullying, habla de que en la Argentina 7 de cada 10 niños o niñas sufrieron bullying o alguna forma de violencia escolar. Es altísimo. Es muy alto, es muy alto. Tendríamos que ver siempre cuando vengo de decir qué investigaron, ¿no? ¿Qué palabra usaron para decir que hubo porque bullying? Habla de otra forma, ¿no? Hay que ver qué se incluye así, ¿no? Lo que nosotros vemos en Río Cuarto específicamente tiene que ver con un 60, un 70% de haber participado en situaciones de violencia. Bueno, esto quiere decir, yo escucho, yo veo, alguien me agrede, me dice, no necesariamente de lo que definíamos antes como acoso. Claro. Ahora, uno u otro contexto es sumamente preocupante porque seguimos retransmitiendo en la escuela lo que a lo mejor socialmente tenemos como experiencia de estar con los demás. Mientras la escuela es el único espacio que nos queda como sociedad para poder transmitir otra vía de relación con los otros. Y lamentablemente, Juan, en la escuela es donde más casos se dan, ¿no? Porque está eso que vos decías de situación de poder también. Me junto con otros, me hago aliados y tengo más poder. Entonces me aprovecho más de la persona más vulnerable. Es una perspectiva grupal para entender esto, ¿no? Nosotros hablamos de sistemas para entender este fenómeno. Como que en el centro están quien está sufriendo la agresión y quien agrede, pero luego hay un cordón más grande de observadores y de compañeros que se apoya en esto, de profesores, docentes y la comunidad de padres. Todo esto es la comunidad educativa. Hoy hay que pensarlo a este fenómeno dentro de ese sistema, porque prevenir, que es lo que realmente tratamos de hacer, tiene que ver trabajar con toda esa comunidad en cómo convivimos pacíficamente. Ahora, ¿estamos preparados, Juan Pablo, para hacerlo esto? Digo, como papá, como mamá, en los ámbitos escolares, porque yo insisto con este ejemplo que me planteaba ayer esta mamá que me decía, mira, me llamaron una especie de mediación, como si mi hijo tuviera que negociar algo con la persona que le hace bullying, con el niño que le hace bullying. Y dice, yo no fui porque, eso no se negocia, digamos, se marcan pautas. Si es así como contás y que siempre uno cuando empieza a ver desarma esta situación es o por lo menos la lectura que hizo la mamá y dijo, si estas son las condiciones, no. Sí, mediar no, claramente porque los protocolos, hay mucha producción ya de los pasos a dar, por eso no se haría indicado juntarnos a mediar con alguien que tiene una diferencia de poder determinante sobre mis acciones, al contrario, entonces no hay que exponer públicamente ni siquiera en espacios de entrevistas conjuntos. Hay protocolos que se trabaja por separado, se interviene con la familia, se resguarda todo lo contrario a lo que vos decís, a quien no está sufriendo. Poner a la persona. Exactamente. Esto que también en algún momento sucedía, ¿no? Ponían a los dos y decían, bueno, a ver cómo lo solucionamos a esto. Sí, claro, pero esa instancia, Pablo, capaz te sirve en muchos casos porque vos estás enseñando formas de comunicar y resolver, en vez de violentamente una situación, hacerlo conversándolo. Pero ¿qué tenemos que tener? Una buena lectura, porque hay veces que hay peleas o hay situaciones de violencia que nos permiten hacer muchas veces esto con los estudiantes. Por eso hay que discriminar bien qué es un acoso y qué es un conflicto entre compañeros. Y algo más que quiero agregar antes de no robarte, para no robarte más tiempo, pero estamos hablando de todas edades acá. Estamos hablando de pequeños, pequeños chiquititos en una escuela primaria. O sea, bueno, de nuevo ahí. O sea, la franja más fuerte que se da a esto es en la preadolescencia y adolescencia, cuando vos decís cuarto, quinto grado, llegado segundo, tercer año. Es verdad que hay conductas en los menores que por ahí uno puede dilucidar. Existe la definición de acoso a menor de edad, pero muchas veces tienen que ver con otras situaciones de conflictos o dificultades entre los pares. Yo quiero volver a esta idea de comunidad educativa, ¿sí? Y a cómo tenemos que poner un foco y realmente responsabilizarnos. Todavía se dice que es cosa de chicos esto a veces, ¿no? Entonces, corrernos en esa situación como adultos y pensar en esa comunidad educativa, ¿cuántas escuelas se propusieron post pandemia o este mismo año tener como objetivo central un proyecto de convivencia? Sí, las normas. Cuando nosotros miremos eso, de alguna forma, cuando realmente entendamos que tenemos que caminar por ahí, la escuela por ahí va a ser ese lugar todavía dentro de esta sociedad que nos permita aprender a relacionarnos con los demás, ¿no? Y a mí me gustaría sumar, me voy a poner en un lugar incómodo, pero me gustaría ponerme en el lugar de quien provoca la situación de bullying, porque yo no sé si la sanción disciplinaria es una solución única. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay un niño que le hace bullying a otro niño, o lo echamos. Lo expulsamos del sistema educativo. No es la solución, ¿no te parece? Me parece que no hay una resolución ahí del problema, hay un sacarse de encima del problema únicamente, ¿no? Bueno, y es por ahí lo que como padres o familiares
no sale inmediatamente ante la situación de ver a sufrir nuestro hijo. La idea de correr y quitar a lo que creemos que es el problema. Pero ni siquiera es el problema, porque cuando estamos en diferentes situaciones sociales, ese chico que agrede, muchas veces es hostigado. Y viceversa. No son a esta edad relaciones fijas. No, claro. Quien molesta y agrede, y la única forma que encuentra de poder definirse es dañando a otro, tiene un sufrimiento. Eso. Está lidiando con un dolor muy grande. Entonces, claramente la solución no es quitarlo del medio, sino darle esas herramientas a él y también al grupo para que acompañe un cambio de esa dinámica. Porque ese estudiante va a ir a otra escuela y también tiene que ver con alguien que está sufriendo y le duele algo de sí mismo para llegar a querer definirse como alguien que acosa al resto. Y lo que estamos viendo también es que se rotan esos roles. Entonces no es tan estático como decir, el problema es este. Si yo cambio el contexto, muchas veces ese niño se adapta bien y sin embargo otros que vivieron en situaciones de ser acosados, en otros contextos aprendieron y replican muchas veces esta conducta. Esas mismas conductas. Y como papás estar atentos a los signos, ¿no? Y sí, ahí me llevas a un punto que me incomoda a mí, que tiene que ver con dar señales. Y claro, sí, coincido con vos, pero hay algo previo, ¿no? Vos viste que para ver algo o para escuchar algo, tenés que estar viendo y escuchando. Entonces quizás el paso previo como padres es empezar a compartir esos tiempos genuinos de estar con nuestros hijos e hijas. Todo a partir de ahí surge. Si no vemos y no escuchamos es porque no está el espacio generado para eso, más allá de la culpa y el miedo que da a veces hablar de esto. Entonces se haría como eso, empezar mucho antes, dar ese tiempo de juego, de espacio, de actividad compartida con nuestros hijos. A partir de ahí podamos escuchar y observar. ¿Sí? Licenciado, queremos agradecerle muchísimo porque nos ha ayudado a comprender y entender y a responder tantas preguntas que hay alrededor de este tema en el que ni más ni menos está la visión sobre nuestros propios hijos y sobre la conducta que nuestros propios hijos pueden tener sobre los otros, tratando de no desprendernos de esa dificultad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. El licenciado Juan Pablo Zorza y esta problemática que afecta, insistimos, según datos de la propia ONU, a 7 de cada 10 niños que en algún momento sufrieron directamente bullying o algún tipo de expresión de violencia en las aulas. Seguramente es un tema que vamos a seguir abordando.